la memoria de la música. La canción Noche de Paz nació por un órgano roto y por la terquedad de un sacerdote que no estaba dispuesto a pasar una Nochebuena sin música. El sacerdote de nuestra historia había nacido en Salzburgo en 1792 y se llamaba Joseph Mohr. Era el hijo ilegítimo de la costurera Anna Schönberg y del soldado Franz Mohr. El pequeño Joseph jamás conoció a su padre, ya que éste lo abandonó cuando se fue a la guerra y nunca regresó. Era una persona dotada y fue reconocido a temprana edad, sobre todo en el aspecto musical. Fue por este motivo que encontró quien lo patrocinara y le diera la oportunidad de estudiar en instituciones mucho mejores, ya que su situación económica no le permitía acceder a dichas instituciones. Por su situación socialmente incómoda, no tenía más alternativa que hacerse sacerdote, necesitando una dispensa del Papa Pío VII en el 1815. La historia de la canción Noche de Paz comienza en Austria, cuando Joseph Mohr escribió en el 1816 el poema Stille Nacht, Heilige Nacht, que, traducido al español, significa Noche tranquila, Noche sagrada. La canción fue llamada en español Noche de Paz. Stille Nacht, Heilige Nacht es una composición de 6 estrofas que escribió Joseph Mohr, siendo párroco auxiliar de la parroquia de Santa María, en la localidad de Mariapfarr, un lugar escondido en las montañas de los Alpes, de donde también era nativo su padre. Cuando Mohr llegó allí, encontró que su abuelo aún vivía y tenía 86 años. Joseph Mohr tuvo contacto con su abuelo solo por 4 meses, hasta que el anciano falleció. Refugiado en la fe y con una historia personal bastante intensa, Joseph Mohr escribió su poema en una época en la que, debido al clima anómalo y a la situación social y política de ese período en Austria, la gente pasaba mucha hambre por la pérdida de las cosechas y la falta de trabajo. El fenómeno climático fue atribuido, según muchos entendidos, a erupciones en Indonesia, producidas por el volcán Tambora. Estas actividades volcánicas de 1815 oscurecieron el cielo, propagaron polvo, cenizas y dióxido de azufre en la atmósfera. Las temperaturas bajaron drásticamente, desencadenando graves consecuencias en los 5 continentes. El año siguiente, el 1816, pasó a la historia como el año sin verano. También, por la misma época, en 1815, las guerras contra Napoleón habían provocado graves desastres en la región. La región de Salzburgo, un principado eclesiástico del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernada durante siglos por un arzobispo, había perdido su independencia
en el 1805 y estaba completamente empobrecida. Las disposiciones del Congreso de Viena de 1814 al 1815 trazaron una nueva frontera entre Baviera y Austria. De este modo, el pequeño suburbio de Oberndorf quedó aislado y los barqueros perdieron el trabajo al no poder transportar mercancías por el río Salzach. Las crónicas cuentan que multitudes de mendigos recorrían las calles de la ciudad de Salzburgo pidiendo a la población donativos de caridad para subsistir. Joseph Mohr fue transferido a Oberndorf en el 1817, donde hizo amistad con Franz Haber Gruber, un profesor de escuela primaria y gran músico que dirigía el coro y trabajaba como organista en la misma iglesia donde Joseph Mohr era párroco. Joseph Mohr nunca permaneció mucho tiempo en un mismo lugar como pastor, quizás por la fragilidad de sus vías respiratorias. En Oberndorf, por ejemplo, solo estuvo 2 años, desde el 1817 hasta el 1819. Mohr murió sin conocer su fama en el 1848 como consecuencia de una parálisis pulmonar. Tampoco sabemos qué aspecto tenía, porque no se ha conservado ningún retrato suyo. Conocemos solo aproximaciones o teorías de retratos en los que se piensa que Joseph Mohr aparece. El 24 de diciembre del 1818, en la parroquia donde trabajaba Joseph Mohr, estaban preparando la misa de gallo y Joseph Mohr descubrió que el órgano de la iglesia estaba completamente roto. Hay quienes dicen que era por los ratones que vivían dentro de él y otros por las inundaciones que habían asediado la pequeña ciudad de Oberndorf. Lo cierto es que los fuelles y el mecanismo interno del órgano de la iglesia de San Nicolás eran inutilizables y no había cómo repararlo. Empecinado en tener una Nochebuena con música para poder consolar a la población en tan difícil situación en que se encontraban, se fue con su poema en medio del frío y la nieve hasta la casa de su amigo Franz Haber Gruber y le expuso el problema. Le pidió que compusiera una melodía que pudiese ser acompañada por una guitarra para esas 6 estrofas escritas por él mismo tiempo atrás, porque esa melodía y esas palabras tenían que ser el tema musical de la Nochebuena de ese año. La Nochebuena del 1818 fue el estreno de Noche de Paz. Fue tocada y cantada a la luz de las velas junto al pesebre por Joseph Mohr en la guitarra en la iglesia de San Nicolás en Oberndorf.
voz de tenor de Joseph fue también acompañada por la voz de bajo de Franz Haber Gruber y por el coro de la iglesia que cantaba el estribillo. Moore fue una persona de gran sensibilidad poética y humana. Se cuenta que la representación del niño Jesús con cabello rizado que narra el poema la obtuvo mirando un retablo. Noche tranquila, noche santa. Todos duermen. Solitariamente vigila solo la pareja santa y fiel. El gracioso niño con el pelo rizado duerme en paz, duerme en paz. Fue párroco en varias localidades hasta que finalmente terminó su carrera sacerdotal en Wagrain. También allí tuvo reputación y reconocimiento por su generosidad y sensibilidad. Fundó una escuela y creó una fundación para ayudar a que los niños humildes recibieran educación. Debido a su sensibilidad y a su experiencia como sacerdote, estuvo siempre atento a los pobres. Cuando fue acusado de comprar un corzo a un cazador furtivo, se justificó diciendo que era para los más pobres. Se cuenta también que una vez en Wagrain vendió su vaca para que los niños pudieran comprar libros escolares. Amaba estar con la gente y siempre tenía en la mano su guitarra. Se sentaba con los parroquianos en las posadas a tocar la guitarra y a cantar. Era un conocedor no solamente de la música que se cantaba en las misas, sino también de la música folclórica de su época. Franz Haber Gruber, el compositor de la melodía, fue también hombre de gran sensibilidad y con una historia personal bastante difícil. Nació en el 1787 en la localidad de Hochburg, en Salzburgo. Gracias a su talento musical, según se cuenta, desde los 12 años tocaba el órgano en la iglesia. Su padre le había impedido estudiar música, pero el pequeño Franz logró convencerlo después de escucharlo. Se convirtió en profesor e intérprete de música, especialmente intérprete de órgano. En el 1816 ya era profesor de la escuela primaria, organista de Arnsdorf y asistente del organista de Oberdorf. Enviudó 3 veces. De sus 3 matrimonios tuvo 12 hijos, de los que solo sobrevivieron 4. Quizás su amor por la música fue lo que le ayudó a superar tales pérdidas. Compuso varias misas que en la actualidad han sido ya publicadas. La música que compuso Gruber para el poema de Joseph Moore tiene rasgos sea de canción pastoril que de canción de cuna. Posee una melodía dulce y un ritmo oscilante. Murió en el 1863 y actualmente está enterrado en Heillen.
parecer, la canción comenzó a difundirse fuera de Oberndorf a partir del 1833 gracias a un organista de Fügen en el Zillertal, Austria, de nombre Maurak. Al principio se consideraba una canción tirolesa, porque el organista Maurak del Zillertal en el Tirol, el mismo que no pudo ir a restaurar el órgano de Oberndorf y que luego se ofreció a hacerlo en el 1824, la llevó a su tierra natal y la interpretó. Varias familias de cantantes del Zillertal la difundieron, especialmente la familia Rainer, que la cantó en la Navidad del 1819. También para el emperador Francisco José I de Austria y su invitado, el zar de Rusia Alejandro I. En 1831, Noche de Paz se estrenó en Leipzig. En los viajes de la familia Rainer llegó hasta Nueva York, donde la canción Noche de Paz se escuchó por primera vez en el 1839. La familia Strasser, también del Zillertal, que fabricaban guantes y combinaban su trabajo con presentaciones musicales, también la difundieron. Está demostrado que los 4 niños Strasser cantaron Noche de Paz en Leipzig en la Navidad del 1831. Fue también la canción favorita de Federico Guillermo IV de Prusia. En el 2011, Noche de Paz fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, destacando su importancia cultural y su impacto en las celebraciones navideñas a nivel global. El poema de Joseph Mohr y la melodía de Franz Gruber, más que una canción de Navidad o un villancico, son una plegaria para que la furia de la naturaleza y de la guerra dejaran de rugir. En el 1854, Franz Gruber, con una carta al rey, aclaró definitivamente la autoría de Noche de Paz, cuando se había asumido que el autor y compositor podía ser Michael Haydn. Este también había sido compositor de corte en Salzburgo y hermano menor del más célebre Joseph Haydn. Otros hipotizaron que el autor podía ser Beethoven y hasta Mozart. Como nadie imaginó que Noche de Paz hubiera podido tener tanto éxito, el manuscrito original anduvo perdido por mucho tiempo. La polémica y la duda por su autor llegó ante la consulta de la Real Capilla de la Corte Prusiana, en la que Franz Gruber mencionó a Joseph Mohr y a él mismo como los autores, y probó que fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre del 1818. La prueba definitiva llegó en el 1995, cuando fue descubierto el manuscrito original con la partitura, la letra con las 6 estrofas y las firmas de ambos autores. Se trata del manuscrito más antiguo que se conserva sobre la historia de la canción y el único que contiene la letra de Joseph Mohr. Se calcula que Noche de Paz ha sido traducida a más de 300 idiomas en todo el mundo. Esta cifra puede ser superior, ya que misioneros cristianos la han traducido en manera informal en otras lenguas y dialectos. Esta es la historia, o parte de la historia, de la canción de Navidad más famosa al mundo,
Noche de Paz.